Buenas noches, amados míos. De verdad me complazco en continuar con nuestro estudio para avanzar a la siguiente bienaventuranza en esta serie. Entonces, pueden buscar de una vez en sus Biblias a Mateo 5, donde Jesús dio su conocido sermón del monte. Nuevamente les recuerdo de manera de repaso que las bienaventuranzas que Jesús enseñó confrontan a la filosofía del mundo con sus valores errados. Aquí radica la gran contradicción de la evaluación que hace el hombre natural de lo que es verdaderamente bendito. El único que es capaz de definir quién y qué es bendito es Dios. El hombre natural ve el poder y la pompa, el orgullo y la gloria como aquello que es verdaderamente exaltado. El hombre considera lo alto y elevado como algo digno de alabanza. Sin embargo, Dios mira con atención, con cuidado y con amor hacia los contritos, los humildes y los mansos, y les dice: tú eres muy bendito y favorecido. Tenemos que valorar lo que Dios valora, porque todo lo demás no sirve. Entonces, ¿qué es lo que dijo el Señor de todas las naciones en Isaías 40? ¿No considera Dios a todas las naciones del mundo como con su pompa y su supuesta majestad como una gota en un cubo? Sí, todas las naciones. Dios las mira como una gota en un cubo. ¿Qué significa eso? Sino que no tienen importancia a sus ojos. Y entonces, ¿cómo ve Dios a los mansos, aquellos supuestos débiles del mundo? Los mansos son aquellos que Dios aprecia. Son la niña de sus ojos. Son aquellos que Él estima en gran manera. Por lo tanto, nuestro deseo debe ser de ser aquellos mansos. Las bienaventuranzas son hermosas, como hemos visto, porque hay una conexión entre ellas. Martin Lloyd Jones dijo lo siguiente: un hombre nunca puede ser manso a menos que sea pobre de espíritu. Un hombre nunca puede ser manso a menos que se haya visto a sí mismo como un vil pecador. Estas otras cosas deben venir primero. Fin de la cita. Él está mostrando la conexión entre las primeras bienaventuranzas, los pobres en espíritu, los que lloran y los humildes. Hay una cierta progresión. Y, amados, si aún no lo han notado, Jesús está llamando bienaventuradas estas cualidades que son una completa locura para el hombre natural. Las dos primeras cualidades, la pobreza de espíritu y la tristeza por los pecados, no se encuentran en el hombre natural. Y ahora aún más es una imposibilidad esa característica, este rasgo de la mansedumbre. Ninguna de las cualidades que Jesús menciona en las bienaventuranzas son rasgos naturales. Es evidente en la experiencia y mayormente en las escrituras que son producidos soberanamente, sobrenaturalmente. Y por lo tanto, debemos considerar esta bienaventuranza. ¿Y qué es la mansedumbre? El sermón de esta noche se llama la bienaventuranza de la mansedumbre. La bienaventuranza de la mansedumbre. Para considerar correctamente la mansedumbre, tenemos que consultar 4 preguntas. ¿Qué es la mansedumbre? Obviamente. ¿Cómo se ve la mansedumbre? ¿Por qué es necesario la mansedumbre? Y por último, algo más práctico: ¿cómo se puede crecer en mansedumbre? Y mi oración en esta noche es que puedes ver la joya brillante que es la gracia de la mansedumbre que Cristo otorga a sus discípulos. Mi oración es que seamos mansos
que seamos humildes, que seamos contritos, porque en esto reside la bendición de Dios. Entonces podemos mirar a nuestro texto, Mateo 5, desde el versículo 1, dice así. Y cuando vio, hablando de Jesús, las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Y nuestro texto por hoy, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Entonces, la primera pregunta para nuestra consideración, ¿qué es la mansedumbre? Y ahora estoy seguro de que quienes han estado por algún tiempo en IBCC saben que generalmente usamos la Biblia de las Américas, la cual dice en nuestro texto, bienaventurados los humildes. Sin embargo, como ya espero que haya notado, no refiero en este estudio a la humildad, sino a la mansedumbre. ¿Por qué esa diferencia? ¿A qué se debe? Pues la necesidad de esta distinción es que, así como en español hay dos palabras diferentes que son bastante similares, no son idénticas. La humildad y la mansedumbre no son lo mismo en griego. Hay dos palabras diferentes también. Y por lo tanto, en este caso, sorprendentemente, la Reina Valera tiene la mejor traducción que dice, bienaventurados los mansos. Aunque en sus Biblias, que es la versión de las Américas, hay una nota que dice, oh mansos, una nota de los editores. Y esa sí es la mejor traducción. Por lo tanto, es importante saber que el tipo de persona que Cristo llamaba bienaventurada era la persona mansa. Esto es lo que debemos considerar. ¿Qué es entonces la mansedumbre? Debemos definir cuidadosamente esta palabra para entender cuál es la cualidad que Jesús llama bienaventurada. Antes de definir la mansedumbre como tal, debemos primero pensar sobre lo que no es mansedumbre. A veces se puede comprender algo mejor por lo que no es, quitando de la mente ideas erradas de algo. Creo que es muy posible que muchas personas puedan tener un pensamiento errado de la mansedumbre. Y ahora, ¿qué es entonces? La mansedumbre no es debilidad o impotencia. No es indiferencia o despreocupación. La mansedumbre no es cobardía o miedo, no es timidez, no es flacidez o blandura. La mansedumbre no es una falta de convicción, no es ser introvertido, no es la voluntad de tener la paz a cualquier precio. La mansedumbre no es el temor al hombre. La mansedumbre no es vengativa, no es rencorosa, no toma represalias, no busca reparación, no es egoísta, no enfatiza sus derechos, no se exalta a sí misma y no es cruel. La mansedumbre no es simplemente la mera amabilidad. Mira lo que no es la mansedumbre para que no se confunden con lo que es en verdad. Ahora, hay que considerar qué es realmente la mansedumbre. La mansedumbre es sumisión ante la provocación. La mansedumbre es poder controlado bajo coacción. La mansedumbre es autocontrol ante el antagonismo. La mansedumbre es verdaderamente dominio propio, humildad, valentía, fortaleza, convicción y resistencia. La mansedumbre se ejemplifica mejor en la ausencia de violencia o venganza, aunque sea provocada. Algunas personas han dicho que la mansedumbre es enojo bajo control, pero no es exactamente eso.
La persona mansa es aquella que puede sufrir por el nombre de Cristo y tenerlo por sumo gozo si ha sido considerado digno de sufrir por el nombre de Cristo. No hay razón para que se preocupe por sí mismo, ya sea por ofensa o insulto, por pérdida o dolor. La persona mansa no se preocupa por sí misma y por eso no se defiende. ¿Por qué el hombre manso no se defiende? ¿Por qué el hombre manso no se venga de sus enemigos? Porque el hombre manso se calla, se guarda silencio en lugar de maldecir y blasfemar a sus enemigos. Bueno, porque ese es el mandato de su Señor y es el ejemplo de su Señor. En mayor medida aún, el hombre manso no se considera digno de defenderse, ni siquiera de ser defendido. El manso es aquel que es pobre en espíritu y es aquel que ha llorado por su propia pecaminosidad contra el Señor, de modo que ahora puede postrarse humildemente ante Dios y confiar solo en Él. El manso espera en Dios. El opuesto de mansedumbre es falta de control, falta de dominio propio, buscar venganza, buscar retribución. De hecho, uno de los mejores ejemplos de lo que no es la mansedumbre es Proverbios 25-28. Es una figura retórica que dice, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Aquí es un ejemplo de aquel que no es manso, de aquel que carece de mansedumbre. Entonces, pensando en todo eso, ¿cuántos de ustedes ahora entienden qué es la mansedumbre y se han dado cuenta de que están lejos de ser mansos? Y aquí, una buena pregunta. ¿Cómo crees que te describirían tus seres queridos? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu yerno, suegra. ¿Cómo crees que te describirían tus seres queridos? ¿Como una avispa enojada o una gentil mariposa? Puede que las imágenes suenen graciosas, pero la verdad que comunican es bastante útil. Quizás sin la ayuda de las personas más cercanas a ti, ya puedes evaluar si tienes algo de mansedumbre en ti o no. La gracia de la mansedumbre es una joya que muy pocos han tenido el privilegio de ver, y menos aún son aquellos que la llevan en el cuello. La ausencia de esta gracia sobrenatural no es una buena señal. Su ausencia debería plantear en tu mente una dura pregunta. ¿Por qué no soy manso? La ausencia o la carencia de esta gracia debe señalar algo. Algo está mal. Algo está ausente. Que Cristo llama bienaventurado. Y los dejo a ustedes con esa inquietud. Si no son conocidos como mansos, o se debe a dos cosas, o una inmadurez espiritual muy significativa, o la muerte espiritual. No has nacido de nuevo. Entonces, ¿por qué no eres manso? Es una buena pregunta para considerar. Ese es entonces, ¿qué es la mansedumbre? En segundo lugar, vamos a considerar cómo se ve la mansedumbre. Habiendo considerado el verdadero significado de la mansedumbre, debemos ver su naturaleza viva. Cómo brilla verdaderamente en el día a día. Es importante para saber cómo se ve y actúa la mansedumbre. Podemos recurrir a dos ejemplos vivos en las Escrituras para conocer la mansedumbre, aunque hay más, pero solo dos son suficientes.
Primero, podemos observar el ejemplo de Moisés y luego podemos observar el ejemplo de Jesús. En primer lugar, Moisés. En Números 12, versículo 3, dice que Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Moisés, en repetidas ocasiones, fue enfrentado por el pueblo de Dios. Y su respuesta cotidiana fue recaer sobre su rostro y orar favorablemente por el pueblo de Dios, intercediendo por ellos a pesar de ellos. Moisés ora benéficamente por el pueblo que le quiere matar. ¿Qué clase de mansedumbre es esa? Nota que incluso en Números 12, cuando hace esa mención de Moisés como el hombre más humilde sobre la faz de la tierra, en Números 12 es cuando Miriam y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Moisés no se molestó, no contestó, ni siquiera buscó defenderse, sino que se calló. Y es Dios mismo quien habla y defiende a Moisés. Este es un gran ejemplo de la mansedumbre de Moisés, confiando en que Dios haría lo que bien le parecía. Y piensa en ello, Dios mismo se tomó como algo personal defender a los mansos que confían en Él. Entonces, el primer ejemplo, Moisés. En el segundo lugar, Jesús. Jesús es el ejemplo por excelencia de mansedumbre. Incluso Jesús ordenó a sus discípulos que aprendieran de él, porque él es manso. En Mateo 11, versículo 29, sería muy bueno que subrayen este versículo, que lo pongan para meditar y para memorizar, porque es tan fundamental para esta consideración de la mansedumbre. Mateo 11, versículo 29 dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús es el ejemplo perfecto de mansedumbre. Él es la definición y la medida y la fuente originaria de la mansedumbre. Además, Pedro, en su primera carta, 1 Pedro 2, versículos 21 al 23, ilustra exactamente el ejemplo de Jesús. En pocas palabras, el ejemplo de Jesús dejado mediante su mansedumbre. 1 Pedro 2, versículos 21 al 23 dicen, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles son las pisadas de Cristo? Las siguientes. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Nota, el texto en Pedro no menciona mansedumbre, pero es un ejemplo vivo de la mansedumbre. Cristo es el mayor ejemplo que tenemos, ya que es el mayor ejemplo de sufrimiento injusto, sufrimiento sin venganza y sin queja, encomendando su alma a aquel que juzga con justicia. Es evidente que hay entonces en esos dos ejemplos cómo debemos considerar y entender la mansedumbre. Estamos viendo cómo se ve en la vida real. Y ahora tenemos que considerar además que hay dos clases de mansedumbre o dos lados de la mansedumbre que debe ver en cada creyente. La mansedumbre hacia Dios y la mansedumbre hacia el hombre, hacia los demás. Existe el lado vertical de la mansedumbre con Dios, pero también horizontal con los hombres, y ambos son críticas para el creyente por cuanto están entrelazados. No puedes quitar el uno sin jalar el otro. Entonces, primeramente, la mansedumbre hacia Dios.
se ve mediante dos consideraciones principales. Primero, sumisión a su providencia soberana. Y dos, obediencia a su voluntad revelada. Entonces, sumisión a su providencia soberana. Y segundo, obediencia a su voluntad revelada. Esa es la forma en que la mansedumbre se ve en relación con Dios. Entonces, primero, sumisión a su providencia soberana. La mansedumbre consiste en una humilde sumisión a la sabia y buena providencia del Señor. La providencia es el sabio gobierno de Dios sobre todas las cosas para su fin predeterminado. En pocas palabras, en el manso hay una disposición a confiar en la bondad de Dios, en el ejercicio de su providencia para tu bien y para su gloria. No hay razón, escucha, para quejarse. No hay motivo para lamentar o clamar contra el gobierno soberano de Dios, porque su gobierno es el mejor gobierno. Los mansos saben confiar en el Señor, no culparlo. ¿Por qué clamaría usted contra el Dios omnisapiente y bondadoso que le asegura mediante innumerables promesas llevarte a la gloria si has confiado en Él? ¿Por qué vas a quejar contra Él? Más bien, someterte a su providencia soberana. Ahí se ve mansedumbre. Y en segundo lugar, obediencia a su voluntad revelada. Y mira la conexión explícita entre la mansedumbre, la humildad y la obediencia o la tembladera ante la palabra del Señor. En Isaías 66, versículo 2. En Isaías 66, versículo 2. Todo esto lo hizo mi mano, hablando del Señor. Y así todas esas cosas llegarán a ser, declara el Señor. Pero a este miraré. Dios está definiendo a quién Él va a mirar. Entre todo lo que Él ha creado, a quién Él va a fijar su mirada en. ¿Quién es? Al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Eso es importantísimo. En conexión con la mansedumbre hacia Dios, una obediencia a la voluntad revelada. La palabra de Dios para los mansos es la mejor y más sabia manera de ordenar su vida y dirigir su corazón en adoración hacia Dios. El manso no confía en lo que él quiere, sino solamente se sujeta a lo que Dios quiere y por lo tanto le obedece. Esa es primeramente la mansedumbre hacia Dios se ve mediante la sumisión a su providencia soberana y mediante la obediencia a su voluntad revelada. Y en segundo lugar, la mansedumbre se ve hacia el hombre mediante tres consideraciones. Y son relacionadas, y lo van a notar. La primera es la confianza bajo la ofensa. Segundo lugar, el perdón de la ofensa. Y en tercer lugar, la recompensa del bien por el mal. Entonces, confianza bajo la ofensa, el perdón de la ofensa y la recompensa del bien por el mal. La confianza bajo la ofensa. La mansedumbre es esa capacidad de resistir el embate de las ofensas, porque es capaz de confiar su alma a su fiel Señor y Salvador, pensando en lo que ya hemos visto antes, sometimiento a la providencia divina. Y si estoy confiado en lo que el Señor ha determinado para mí en esta vida, entonces puedo confiar bajo estas ofensas, bajo esta aflicción, bajo este sufrimiento y encomendar mi alma a Dios. Este es el mensaje esencial de Pedro en 1 de Pedro, lo que el pastor Michael ha estado predicando desde hace 20 años, no, 2 años. 1 de Pedro 4:19. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien.
Hay una confianza bajo la ofensa, bajo la aflicción, bajo el sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la persecución, porque Dios es bueno. Los mansos entonces renuncian a la venganza, renuncian a la queja ante el Señor en cuanto a quejar contra su gobierno. Renuncian a su derecho a desahogar su ira. Los mansos refrenan su boca y ponen el freno en su corazón. Escuchen, los mansos sufren bien porque sufren con fe, confiando en el Señor. Entonces, primero, confianza bajo la ofensa. Y en segundo lugar, desde ahí, el perdón de la ofensa. Los mansos no solo soportan la ofensa de sus enemigos, de sus adversarios, sino que también la perdonan. Perdonan la ofensa, perdonan los ofensores. Los mansos observan el mandato de Cristo en Marcos 11:25. Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Los mansos son de espíritu perdonador, porque han sido perdonados. Recuerde que el que se niega a perdonar nunca será perdonado si se mantiene en ese estado, porque nunca ha sido perdonado. Ofrecer perdón ante una ofensa es una clara demostración de la mansedumbre de Cristo y esa mansedumbre que es bienaventurada. El dicho es cierto, los que han sido perdonados mucho, perdonan mucho. Entonces, en segundo lugar, el perdón de la ofensa. Y en último lugar, la recompensa del bien por el mal. Esta es donde se estalla la mente y tropieza la voluntad. Por último, los mansos son los que verdaderamente pagan con el bien a quienes les hacen el mal. Esa es la forma más visible de ver expresada la mansedumbre. Nunca han leído Mateo 5:44 que dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Los mansos son los que bendicen cuando son maldecidos, los que aman cuando son odiados. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que este tipo de respuesta sea siquiera razonable y mucho menos factible? La única respuesta es que los mansos han nacido de Dios. Su ejemplo es Cristo y siguen sus pisadas, siguen su ejemplo y por lo tanto devuelvan el bien por el mal. Richard Sibbes comenta lo siguiente sobre la mansedumbre, diciendo, en esto mostraremos que somos de Cristo y que tenemos el Espíritu Santo de Cristo. Y esta gracia que nos dispone a una comunión con Dios más cercana que otras gracias. Fin de la cita. Solamente aquellos que son de Cristo, que tienen el Espíritu Santo, pueden tener esa clase de mansedumbre hacia Dios y hacia los hombres. Amados míos, piensan en eso. Si es tan importante que la esposa sea adornada con mansedumbre, según lo que Pedro anima en su carta, seguramente las mujeres saben, que la mujer sea adornada con mansedumbre. ¿Cuánto más la esposa de Cristo debe tener el manto glorioso de la mansedumbre? Hay gracias que evidencian que somos de Cristo. La mansedumbre es una de esas evidencias que más brilla. Solo podemos aprender de la mansedumbre en una escuela, la escuela de Cristo Jesús, porque solo Él es manso.
la fuente original de todo mansedumbre. Por lo tanto, a Él debemos recurrir para ser instruidos en el arte de mansedumbre. Espero que eso les ha ayudado a ver cómo luce la mansedumbre mediante unos ejemplos en las Escrituras y mediante esta relación vertical y horizontal con Dios y con los hombres. Vamos a continuar considerando nuestra tercera pregunta. ¿Por qué es necesario la mansedumbre? Pues espero que todos dirían, ya es necesario porque es necesario, pero hay motivos, hay motivos textuales. Podríamos enumerar más, pero solamente vamos a enfocarnos en unos 6 razones particulares desde las Escrituras y en el Nuevo Testamento, de hecho. Y en primer lugar, la mansedumbre es necesario para vivir dignamente de la salvación. La mansedumbre es necesario para vivir dignamente de la salvación. Efesios 4:1-2 dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. El texto deja muy claro, la vocación de la salvación de Dios es una vocación digna, es la vocación más elevada, por cuanto tiene que ver con la salvación y debe ser vista como digna por aquellos que son mansos y caminan en mansedumbre. Entonces, la mansedumbre es necesaria para vivir dignamente de la salvación. En segundo lugar, la mansedumbre es necesaria como una marca de un escogido de Dios. La mansedumbre es necesaria como una marca de un escogido de Dios. En Colosenses 3:12, Pablo razona diciendo, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Los escogidos de Dios estarán vestidos con un manto de multicolor, de las riquezas de su gracia, de las bendiciones espirituales. Y uno de esos colores es la mansedumbre. Hay tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sin la mansedumbre, el escogido de Dios estará desnudo e inidentificable, irreconocible como escogido de Dios. Entonces, la mansedumbre es necesaria como una marca de un escogido de Dios. En tercer lugar, la mansedumbre es necesaria porque es parte del fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre es necesaria porque es parte del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22-23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es uno. No son frutos, sino fruto, singular. Lo que demuestra que Pablo está pintando un hermoso cuadro de la obra santificadora en las vidas de aquellos que están llenos del Espíritu Santo. La mansedumbre es un emblema de quien tiene el Espíritu Santo. Entonces, la mansedumbre es necesaria porque es parte del fruto del Espíritu Santo. En cuarto lugar, la mansedumbre es necesaria para recibir la palabra del Señor. Escuchen bien, la mansedumbre es necesaria para recibir la palabra del Señor. En la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad. Ahí la traducción mejor es mansedumbre. Recibid con mansedumbre
la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Impresionante, la presencia de la mansedumbre en los oyentes de la palabra del Señor la vuelve fructífera. La manera correcta de escuchar la palabra del Señor es con un espíritu manso. Entonces la mansedumbre es necesaria para recibir la palabra del Señor. En quinto lugar, la mansedumbre es necesaria para restaurar a un hermano caído. La mansedumbre es necesaria para restaurar a un hermano caído. Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La mansedumbre es un requisito previo para ayudar correctamente, con humildad y amor a un hermano caído. Sin la mansedumbre, el cuerpo de Cristo es tristemente incapacitado para restaurar a los caídos. Tan importante. Entonces, la mansedumbre es necesaria para restaurar a un hermano caído. Y en sexto lugar, y por último, la mansedumbre es necesaria para corregir a los oponentes de la verdad. La mansedumbre es necesaria para corregir a los oponentes de la verdad. En la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 2, versículos 24 al 25, dice, y el siervo del Señor no debe ser rencillosa, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Corrigiendo tiernamente ahí es con mansedumbre o en mansedumbre, mansamente, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Fíjense, la mansedumbre es esencial para todo aquel que es un siervo del Señor para saber cómo lidiar con los oponentes, cómo corregir a los oponentes. Y eso es incluso para cualquier creyente que quiere corregir eficazmente a un oponente de la verdad. Entonces la mansedumbre es necesaria para corregir a los oponentes de la verdad. Hemos visto 6 razones de por qué es necesaria la mansedumbre. Entonces, ¿por qué es necesario la mansedumbre? Espero que puedas ver ahora cuán necesaria es la mansedumbre para el creyente. La mansedumbre lo identifica como un verdadero creyente, viviendo digno de la vocación divina, marcándolo como un escogido de Dios, manifestando la presencia del fruto del Espíritu Santo, permitiéndole recibir la palabra de Dios eficazmente y le permite restaurar a sus hermanos caídos en Cristo y además corregir en amor a los oponentes de la verdad, de la manera en todo eso más adecuada para la gloria de Dios. La mansedumbre es necesaria. Les recuerdo que Cristo llama aquí, bienaventurados a los mansos, bienaventurados los mansos. Entonces, la última pregunta, y esa ya es la consideración práctica, si lo podemos mirar de esa forma. ¿Cómo se puede crecer en mansedumbre? Han estado escuchando qué es la mansedumbre, cómo se ve, por qué es necesaria, pero ahora espero que todos están preguntando, ¿y cómo me vuelvo manso? ¿Y cómo crezco en la mansedumbre? No tengo ni idea. Eso es buenísimo. Eso es lo que debemos ser llevados a. Entonces, ¿cómo se puede crecer en la mansedumbre? En primer lugar, meditar sobre el ejemplo de mansedumbre de Cristo. Meditar sobre el ejemplo de mansedumbre de Cristo.
La mejor manera de crecer en mansedumbre es aprender en la escuela de Cristo, meditando sobre y en la mansedumbre de Cristo que se muestra claramente en los evangelios, donde se puede contemplar detenidamente la vida abnegada de Cristo y su muerte, su sufrimiento voluntario. Al contemplar el ejemplo vivo de mansedumbre, aprenderás de él. Fíjate que Cristo prometió enseñar a todos aquellos que se acercan a Él cómo ser mansos, y Él cumple sus promesas. Todos los que buscáis ser mansos, tenéis un maestro dispuesto y capaz llamado Cristo Jesús. Acércate a Él y Él te enseñará a ser mansos. Mediten sobre el ejemplo de mansedumbre de Cristo. En segundo lugar, oran que el Señor te concede semejante mansedumbre. Ora que el Señor te concede semejante mansedumbre. Nunca subestimes el poder de la oración. La mayoría de las personas oran pidiendo alguna bendición espiritual del Señor y se dan por vencidos después de un día o como máximo una semana. Amados, venid al trono del Padre, presentad diariamente vuestra petición para que Él te vuelva manso. Dios ha prometido a través de su Hijo enseñar mansedumbre a todos aquellos que se acercan a Él. Y por lo tanto, traed confiadamente ante Dios la memoria de su promesa para que Él la cumpla. Continúan asaltando de la manera más humilde al trono de la gracia hasta tener el cumplimiento de esa altísima promesa de ser mansos como Cristo es manso. Y en último lugar, mortifica tu enojo vengativo y tu queja de descontentamiento. Por último, tan pronto que tengas conciencia de tus faltas, de tus pecados y de tu predisposición a perder el dominio propio y dar rienda suelta a tu ira o a tu descontentamiento, tienes que arrepentirte. Debes arrepentirte de tu ira, de tu venganza voluntaria o tu disposición vengativa, de tu queja irracional y de tu deseo de cumplir tu voluntad. Tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que dejar de culpar a Dios. Tú tienes que empezar a confiar en Él, en la disposición bondadosa de su providencia, en la benevolencia de su voluntad revelada. Cuando la ira comienza a surgir en tu alma, corre hacia el trono de la gracia y confiesa tu ira en el momento. Clama a Cristo pidiendo ayuda, perdón y arrepentimiento genuino. Vaya al trono de la gracia en el momento de que tú te estás dando cuenta, no tengo un espíritu manso, no estoy ejercitándome en la mansedumbre, estoy ejercitándome en la pérdida de control. Acude a Cristo, ten confianza, ten certeza. Él está dispuesto a recibirte y perdonarte por tu falta, por tu pecado. Cristo nunca ha rechazado a un pecador necesitado que se humilla delante de Él. Confía en Él. Entonces, espero que eso les haya ayudado. Y en conclusión, espero que hayan podido considerar la importancia de la mansedumbre en esta noche. Notan algo, no es una gracia secundaria, es una gracia primaria para el creyente. Por eso Cristo llama a los mansos bienaventurados. No olviden que los mansos son apreciados por Dios. Son la niña de sus ojos. Son aquellos que Él estima en gran manera. Por lo tanto, vayan a la escuela de Cristo. Él está dispuesto a enseñarles cómo ser mansos, como Él es manso. Termino con una cita de Charles Spurgeon, quien dijo lo siguiente: que no son los hombres alegres y de mal genio
que no toleran ningún insulto, tus intimidantes y elevados, los que siempre están dispuestos a resentirse por cualquier falta de respeto real o imaginaria. Aquí no hay ninguna bendición para ellos, pero bienaventurados los mansos, los que están dispuestos a ser menospreciados. Son de mente humilde y están dispuestos a renunciar a su porción en la tierra. Por tanto, volverá a ellos. No se jactan ni contienden, no se regocijan por los demás, pero son herederos de todo el bien que Dios ha creado sobre la faz de la tierra. En su mansedumbre son como su rey, y ellos reinarán con él. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo y gracias por permitirnos ver la mansedumbre en, en su esplendor, viendo un poco a Cristo. Realmente tenemos que mirar de mucho más Cristo en todas tus facetas de mansedumbre para tener el cuadro más hermoso que puede llenar la mente. Y perdónanos porque somos tan dispuestos a buscar nuestra voluntad en esta tierra. Somos tan prevenidos de quejarnos contra tu gobierno de esta historia. Somos tan insatisfechos y queremos vengarnos de tantas maneras. Enséñanos, Cristo, la mansedumbre, por favor. No podemos aprenderlo solos. No podemos producirlo en nuestros corazones sin tu auxilio. Confronta nuestra inmadurez, confronta nuestro enojo irracional e inmaduro y pecaminoso. Produce en nosotros una cosecha de mansedumbre que procede de una confianza en ti, una disposición a sufrir con gozo, con sumo gozo por amor a Cristo. Ayúdanos a crecer por amor de tu nombre. Amén.